Mire, entonces vas ahí en estos días a Ecuador a seguir haciendo lo mismo que vienes, bueno, proyectando durante los últimos 15 años, probablemente. Más de 15 años. Más todavía, Sí, con Cambridge International Consulting. así es. 15 Sí. años por lo menos. No, 20. Más de 20, tú dices. Sí. Sí, ¿verdad? Largo camino. Sí, bueno, oye, yo empecé con esto, sí, el año 98, 99. Ok. ¿Cómo, Sí. cómo, cómo se te apareció este camino? Bueno, porque primero me gusta el tema, Ok. ¿no? Y en segundo lugar, porque no conseguía trabajo. Aquí en Venezuela me fui a estudiar a Estados Unidos, a Ok. Harvard, y cuando regresé, en los sitios que toqué puerta me decían, no, aquí no hay trabajo para ti. Aquí la cosa como que cambió. Y entonces, bueno, si bien uno tiene una profesión, yo fui abogado, me gradué de abogado en una época, ¿no? Claro. En la católica. En la católica, bueno, pues me tocó emprender, Sí, ¿no? así es, ¿no? Y entonces había un producto Ok. que vender y empecé en eso y además es un tema que me apasiona. Que se te es Desde muy entonces. natural, sientes tú, ¿verdad? También. Sí, sobre todo hay algo que está en muchas personas, pero Sí, yo trato de descifrar las cosas. claro. O sea, lo que le pasa a uno, lo que cuenta a alguien. Siempre trato de buscar cuáles son esos componentes, esas claves de éxito o qué no se debe hacer, qué no se debe repetir, Claro. como para ir profundizando en el entendimiento de cómo es uno, cómo son los demás Claro. y ¿Qué es lo que cómo. verdaderamente se está buscando comunicar? Exacto, ¿no? Y poder navegar en la vida personal, profesional. Entonces, estas herramientas de negociación, un poco es eso, te ayudan a descifrar qué sucede, por qué las cosas no se dan o por qué se dieron Claro. muy bien, ¿no? Y aprender sobre todo sacar lecciones de lo que uno vive todos los días, Sí, ¿no? claro. ¿Y dónde aprendiste esto? Bueno, fíjate, ¿Cuándo fue el momento en que tú bien, empezaste a aprender esto? fíjate, tal vez empecé sin darme cuenta, ¿no? Claro. Porque yo tuve un maestro que fue mi padre, bueno, toda la vida, ¿cuántos? No sé, 50 años, ¿no? Claro. Y un poco su oficio, su profesión era descifrar a Venezuela, Sí. ¿no? Descifrar la historia de Venezuela, cómo somos los venezolanos, cuáles son las claves de nuestra historia, de la política, de la cultura venezolana, la idiosincrasia del venezolano, ¿no? Sí, ¿cómo pensaba el venezolano? Exacto, ¿no? Entonces yo fui, siempre estuve al lado de él escuchándolo, escuchando de él y de las personas que se reunían con él y tal vez empecé en ese proceso de tratar de entender las cosas, como te decía, tanto personales como del país o de las sociedades. Y bueno, cuando me fui a estudiar, hice una maestría en Administración Pública en la Escuela Kennedy, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Sí. Allí me conseguí con el tema de negociación, ¿no? De frente te lo conseguiste en el Sí, programa. y el tema de persuasión. Sí. Tuve un profesor maravilloso del que he mantenido una relación muy, ¿De verdad? muy fructífera Qué todavía hoy interesante. en día. Y es eso, ¿no? Es entender la comunicación, por qué la gente escucha, qué es lo que moviliza a la gente y, como te decía, los temas de negociación. Sí. Es decir, ¿cuáles son esos códigos, ¿no? Que nos permiten avanzar hacia el éxito? Sí, claro, totalmente. ¿No? Y ahí a la vez pues vas descubriendo la otra cara de la moneda, ¿no? Totalmente. ¿Qué cosas no deberías hacer? Claro. ¿Verdad? Si quieres alcanzar un entendimiento. Si quieres alcanzar un entendimiento. Y esa es la historia, digo yo, de la humanidad. Sí, tal cual. ¿No? Entendernos para poder avanzar, progresar y lograr
tanto objetivos colectivos como los personales. Sí, tal cual. Sí. Que hay unos que inclusive se apoyan en los otros, ¿sabes? Los objetivos colectivos y los personales. Definitivamente. Hay lugares en los que yo siento que sí se pueden encontrar, claro, no en todos, y ahí podemos estar de acuerdo, pero quizás en algunos puntos sí. Seguro, seguro. Mira, a mí me da mucha risa porque siento que las personas como tú que asumen esta labor y esta campaña, ¿verdad? De ayudar a personas a ponerse de acuerdo. Qué cosa tan difícil. Sí, sí, porque, bueno, como somos personas, Sí. Ahí entra un elemento que llamamos el ego. Sí, tal cual. Y bueno, el ego es un gran obstáculo para... El ego tiene también que ver mucho también con las suposiciones. Sí, ¿no? claro. Es inevitable suponer, nosotros lo que cuando conversamos de estos temas decimos, verifique sus suposiciones, ¿no? O Claro. sea, no es que no suponga, vivimos toda la vida suponiendo, pero verifique, porque a veces suponemos cosas que no son verdad. Y Claro. actuamos sobre suposiciones erróneas y bueno, eso puede convertirse en uno de los peores errores. En un ¿no? gran obstáculo. Claro, suponer cosas que no son, que no hemos verificado. Sí. Y lo mismo sucede con las percepciones, ¿no? Tenemos de la misma cosa, del mismo papel, del mismo lápiz o de la misma botella, tenemos percepciones distintas, ¿no? Distintas. El famoso cuento aquel del vaso medio lleno, medio vacío. Sí. ¿No? Sí, sí, tal cual. Entonces, parte de estos procesos es, primero, darme cuenta de mis percepciones, pero en segundo lugar, entender las tuyas. Las del otro. Entenderlas Claro. del otro. Yo leí un libro, estudié con un libro de un profesor venezolano maravilloso, Miguel Martínez Migueles. Ok. ¿No? Martínez Migueles. Sí, Martínez Migueles. Él es padre de otro politólogo muy importante venezolano que es Miguel Martínez Meucci. Ok. Sí. Pero su padre escribió un libro, se dedicó a la educación, a la ciencia, y escribió un libro que se llama El Paradigma Emergente. Interesante. ¿No? Allí lo que él plantea es que vivimos con base a paradigmas, ¿no? Pero resulta que los paradigmas se van cayendo uno tras otro, ¿no? Sí. Había aquel paradigma de que la Tierra era el centro del universo. Tal cual. ¿No? Y se construyó sociedad, creencias, procesos científicos bajo esa creencia. Ahora imagínate cuando se dieron cuenta que la Tierra no era... Que eso no era así. No era así. Que esa ¿no? verdad no era tan verdad. Se derrumbó. Claro. Se derrumbó. Y eso nos pasa todos los días Sí. en las sociedades, en las Con familias. muchos símbolos sociales importantísimos para sociedades de un día para otro se van. Así es. Sí. Y uno da las cosas por sentadas. Sí. Por eternas. Ajá. Y no, estamos permanente cambiando. Entonces, cuando uno ve que la verdad está cambiando permanentemente, que Sí. lo que hoy era verdad, mañana no lo es. No es tan así. Entonces uno como que abre más los ojos y dice, ¿será verdad lo que yo estoy diciendo? Tal cual. Déjame entender la verdad del otro, ¿no? Y si yo entiendo la verdad del otro, aprendo yo más, Claro. ¿no? Totalmente. Aprendo yo más porque aprendo un punto, puede que no esté de acuerdo, ¿no? O puede que aprenda algo y me haga cambiar de opinión. Enriquezca mi opinión. Exactamente. Entonces, los procesos de negociación, de ponerse de acuerdo, pasan por allí. Sí. Porque muchas veces las personas piensan que negociar es ganarle al otro. Tú sabes que yo iba a ir para allá, ¿no? Y la mayoría de la gente yo siento que hoy en día escucha persuasión y es una cuestión de que no, tú vas a convencer al otro de que haga lo que tú quieres. Eso es Disney. Eso no es así. No, bueno, lo puedes hacer, ¿no? Ok. Pero normalmente pensamos que yo voy a convencer o a cambiar el pensamiento del otro, Claro. explicándole muy bien mi pensamiento, Correcto. ¿no? Sí. Y esa es la primera receta del fracaso, en persuadir. Primer error. Exacto, ¿no? Porque primero tienes que entender Sí. cuál es la percepción del otro, por qué el otro cree lo que cree o piensa lo que piensa. Sí. Porque él cree que necesita Sí. eso, porque cree que quiere eso. Así es. Y entonces la persuasión no es argumentar mejor. Sí.
¿no? Nos fijamos mucho en el logos. Sí. ¿No? Aristóteles fue el primero que habló de estos temas. Entonces nos fijamos mucho en el logos, en la palabra, en el argumento. Y sí, eso es importante. Pero el persuadir es movilizar a la otra persona y tú no movilizas al otro si no lo entiendes. Claro. Si no conectas con sus creencias, con sus Totalmente. emociones, para entonces poder movilizarlo y llevarlo a ver un punto distinto de las cosas y convencerlo. Tal cual, sí. A mí me gustan full estos temas porque la verdad es que sirven para la mayoría, cuidado, no todas las situaciones de la vida, ¿sabes? Todas, sí. Todas las situaciones de la vida. Y a mí lo que más me gusta de cuando se habla de persuasión es inclusive, es una actitud, así lo veo yo, una actitud de involucrarme en los estímulos y los deseos del otro y cómo hacemos equipo para que yo te ayude a llegar hasta allá y cómo tú me ayudas a mí a llegar hasta X punto. Así es, mejor dicho, imposible. Sí, a mí me parece que es como la invitación a un equipo. Definitivamente, Sí, ¿no? claro. Y entonces allí la gente se da cuenta que cuando se entienden, logras nuevas cosas o más cosas. Ajá. Y nuevas cosas. Claro. ¿No? Hoy en día eso lo llaman creación de valor. Sí, ¿no? sí. Un nombre gerencial, etcétera. Pero es así y es una de las claves del desarrollo de la humanidad. Y el Gustavo de la época de estudiante ya iba a eventos de debate, ya estaba metido ahí en la cuestión como oliendo esta cuestión de comunicación y persuasión. ¿Ya tú lo olfateabas por allí en los pasillos de la Católica? Sí, uno de mis, antes de entrar en la universidad, una de las cosas que a mí me apasionaba, tal vez fue por ósmosis o por herencia, no sé, era eso, pues, ¿no? El Venezuela. Claro. ¿No? Cómo... esta idea. Cómo generar mejores oportunidades de desarrollo, de crecimiento político, de cómo uno podía servir, contribuir. Y al final lo que está detrás de todo eso es una buena comunicación, una comunicación estratégica, el entenderse, el generar acuerdos con fines superiores, ¿no? Y bueno, me gusta el derecho, una profesión maravillosa porque es entender cómo se construye una sociedad, cuál es el sentido de por qué llegamos a tener determinadas normas. Sí. Eso es apasionante. A mí también me parece apasionante. ¿No? Es uno de los elementos que en compañía del dinero que realmente han hecho posible la civilización como la conocemos hoy en día, me parece a mí. Definitivamente, ¿no? La capacidad de tener leyes. Y al final la conclusión de la evolución de ciertas sociedades se plasma en la ley. Sí, tal cual. ¿No? Así nos vamos a entender nosotros. Que no quede duda, ¿no? Y las cosas cambian y las leyes cambian. Claro, los tiempos van cambiando. Sí, pero a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo el derecho, porque los políticos eran abogados. Claro. ¿No? Entonces, esa mezcla de cuál es el sentido político de la ley, ¿no? Eso me atraía muchísimo y ahí están involucrados precisamente el entendimiento de las sociedades, el acuerdo. Al final una ley es la Constitución, una ley, un reglamento es la concreción de unas mejores prácticas para entendernos mejor. Sí, totalmente, que con esto tuviste un gran contacto, ¿no? En el 94 creo que del 94 al 2000 quizá. ¿Tuviste alguna participación allí importante en la asamblea? En el sector público. Sí, en el sector público. Has contribuido bastante. Estuve de consultor jurídico en Miraflores. Bueno, antes estuve en una empresa, un proyecto interesantísimo que se creó aquí en Venezuela, que era una empresa láctea, donde el Estado adquirió unas plantas de leche en polvo, ¿no? Y entonces le vendió las acciones. El Estado se lo compró a una gran empresa. Y entonces el Estado repartió, no se quedó con
con las acciones, Ok. sino que las repartió entre los ganaderos, que eran los proveedores. Entonces ahí aseguraban los ganaderos la colocación de su producto Correcto, a precios claro. justos. Sí. Los empleados eran accionistas, ¿no? Y el Estado tenía una pequeña participación. Sí. Entonces, ese fue un modelo bien exitoso, Sí. ¿no? De un poco de intervención del Estado, pero en procura, ¿no? del De las desarrollo, organizaciones, claro. del desarrollo de ciertos sectores, el desarrollo agrícola, la parte gerencial, el empleo, etc. Y funcionó muy bien. Bueno, eso después lo hizo Leo, pero al salir de allí, Sí. entré en la función pública y bueno, fui consultor jurídico de la presidencia al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Una época muy interesante porque, bueno, me tocó... De muchos cambios. De muchos cambios. Sí. A mí me tocó ahí en el Palacio de Miraflores el golpe de Estado del 27 de noviembre. Estuviste allí. El bombardeo ahí en el Palacio. Bueno, un evento interesantísimo. Un hecho ¿no? histórico. Vivir eso, pues, apasionante. Claro, me imagino. Sí, y bueno, después pasé al Ministerio del Interior como viceministro. Y bueno, después salí de allí, estuve contribuyendo un poco con el gobierno siguiente. Sí. Y luego estuve en el Congreso de la República en esa época y ahí, bueno, también contribuí en lo poquito que uno... En lo poquito que pudiste, pero ahí dejaste algo contribuir. interesante. Y después estuve en el Congreso de República Dominicana. Ok. Como consultor especializado en temas parlamentarios, coordinando toda la modernización del Parlamento de República Dominicana. Ok, qué Fue interesante. otra experiencia interesantísima. ¿Cuánto tiempo te duró ese proyecto? Eso fue un año. ¿Sí? Un año por allá. Y otra actividad muy interesante que uno ve como el trabajo de organización, de apoyo, Sí. de transmisión de conocimiento, fue en el Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano. Ok. Esa es una institución centroamericana, bueno, donde se eligen regionalmente los miembros de ese parlamento. Y entonces ahí hicimos un trabajo de planificación estratégica. Cool. ¿No? Y definimos cuál era el reto que tenía La organización. esa organización y cuáles eran los principales objetivos. Bueno, y eso permitió, yo en principio no me imaginaba que iba a tener todo el impacto que tuvo, y eso Claro. permitió un desarrollo muy interesante en lo que es el tema de integración regional ahí en Centroamérica. Qué ¿no? interesante. Sí. Lo que hace Que una al buena final era un tema de ponerlos de acuerdo en los objetivos principales de lo que se quiere. Tal cual. Porque perdemos muchas veces el punto central, el objetivo, los perdemos, no tenemos objetivos claros y entonces nos diluimos en pequeños temas que no son lo principal de una organización. Sí. Y ahí es donde se pierde mucha energía. Sí, yo siento que ahí es donde se pierde la voz. Inclusive parece ser algo como bastante básico, ¿sabes? Como algo de amarrarse los zapatos, algo como bastante nivel cero. Sí. Pero a veces tú agarras a los líderes de las empresas y le preguntas cuáles son los objetivos y todos entre ellos no concuerdan con sus respuestas. Sí. No conocen y no se han sentado a establecer realmente cuáles son los objetivos aquí que nosotros estamos Así es. persiguiendo. Sí. Sí, totalmente. Sí, por eso son esos ejercicios donde hablan de la visión, Sí. la misión, etc. Pero poniéndolo sencillo es, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta organización? Claro. Y eso es lo que nos pasa también o lo que ha pasado también en organizaciones políticas. Claro. Que pierden su objetivo. Tal cual. ¿No? Y se centran más en asuntos personales. Sí. Y entonces empiezan las diferencias de grupo y entonces se pierde lo que es la importancia
de la actuación de una organización política como X, la que sea, Sí. en función del desarrollo de una sociedad, pero eso se da en todo, en las familias. Sí, eso pasa en todo, etcétera. totalmente. Sí. Y yo siento que es como a veces un enemigo silencioso, ¿sabes? Que realmente tú toses, te tocas el cuello y sabes que y te sientes así como medio con malestar y sabes que tienes gripe, ¿no? Pero darse cuenta de que eres tú realmente quien tiene unos problemas de comunicación, eso te afecta en todos los aspectos de la vida y la gente muy poco, ese ego del que tú hablabas, los deja darse cuenta. No. Bueno, no es ningún descubrimiento de uno, ¿no? Sí, Ya totalmente. Einstein lo decía. Einstein decía que era más fácil dividir el átomo que eliminar un prejuicio. Sí, así es. Durísimo. Sí. Es durísimo. Sí. Todas esas etiquetas y enseñarle a las personas, porque me encantaría que me contaras más sobre cómo es enseñarle, sobre todo a estas personas con las que haces los cursos en Harvard de comunicación, porque estos son profesionales ya. Estos no están empezando en la universidad, ¿verdad? Sí, es que, como te decía al principio, venimos sujetos a paradigmas, Sí. amarrados a ciertos paradigmas. Y entonces, una de las cosas que hacemos justamente, que ponemos unos ejercicios Ok. como que son para provocar, ¿no? Con toda la buena intención. Ok, claro. ¿no? ¿Alguno que recuerdes en particular? De que la gente caiga en la provocación. Sí, emocional. ¿No? Caiga en la provocación y cuando ven los resultados matemáticos, al final se dan cuenta que fueron los que menos obtuvieron. Sí, claro. ¿No? Y al final, por ejemplo, uno de esos ejercicios son ejercicios muy sencillos de teoría de juego. Claro. Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Hay uno que juega las X y las Y, ¿no? Si tú juegas tal y el otro juega lo mismo, Ajá. se ganan tanto. Y si tú juegan distinto, entonces hay uno que gana más que el otro. Claro. Entonces tú ves ese juego en que si los dos ganan o si alguien está empeñado en ganarle al otro. Sí, claro, totalmente. ¿No? Y entonces cuando ven los resultados, dicen, Dios mío, ¿qué hice? Ese fui yo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Yo que soy el genio, yo que soy el que más sabe, yo que soy el que tiene más dinero. ¿Cómo metí la pata aquí? ¿No? ¿Cómo puede ser posible? La respuesta es que, bueno, que las emociones, cierto tipo de emociones, entre ellas lo que genera el ego, te lleva a nublarte la vista y a no ver lo obvio, ¿no? Y a no ver lo obvio. Y eso nos sucede en nuestras sociedades muchísimo. Sí, ¿no? Momento tras momento. Sí. Y que cada vez es más difícil porque también vivimos en un mundo que tiene muchas distracciones, ¿verdad? Bueno, cada día más. Cada día más. Cada día más y cada día más uno tiene que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y ahí, hace poco salió un libro muy famoso que se llama Hábitos Atómicos. Ah, sí, de claro. James Clear. Ajá. ¿no? ¿Te gustó? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Pero hubo una cosa que a mí me movió. Okay. ¿no? Muy sencillo. Él decía, bueno, mira, para usted tener hábitos, primero defina cuáles son los hábitos que usted quiere. Okay. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere en la vida? ¿Ser deportista? ¿Ser escritor? ¿Ser hombre de negocios? ¿Vendedor? ¿No? Entonces, escriba sus hábitos en un papel, los que usted hace todos los días, de levantarse, pasar por el baño, desayunar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vea cuántos de esos hábitos están dirigidos a su objetivo de vida. Totalmente. Wow. Entonces, cuando uno hace la lista y dice... Cuando tú los escribes, claro. Sí. Y ves que los hábitos que tú tienes para lograr tu identidad, esa persona que tú quieres ser, son los menos que tú haces, tú dices, Dios mío, estoy perdiendo el tiempo. ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? Totalmente. ¿no? Entonces, más que primero que si el tema de la disciplina, que si lo hago todos los días, que si por la mañana, por la noche, 3, 4, 5 veces, no. Sí.
usted identifique primero, ¿usted está haciendo cosas para ser la persona que quiere ser? Totalmente, ¿O claro. lo que usted está diciendo es puro cuento? Sí, tal cual. ¿No? Entonces, eso nos sucede en nuestras interacciones a diario, ¿no? Sí, tal cual. Hay que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ser? Bueno, yo quiero ser escritor. Bueno, tienes que leer, ¿verdad? Así sea 10 minutos, y tienes que escribir, así sea 5 minutos. Tal cual, todos los días. Pero si ninguno de esos dos hábitos tú lo tienes, revisa que en verdad si esa es lo que tú quieres ser. Sí, tal cual. Y tú sabes que yo allá en la universidad se lo presento a los chamos, que estos sí son chamos, no como estos estudiantes, estos sí son chamos de verdad, ¿ves? Yo les digo a ellos que lo que uno quiera ser en la vida pasa por los verbos. Y utilizando tu ejemplo de que el que quiera ser escritor es escritor en la medida que esté escribiendo. Así es. Yo soy escritor cuando escribo. Ahí es cuando yo soy escritor. Y el que quiera ser escritor, ¿qué es lo que más tiene que hacer durante todo el día? Escribir. Sí. Sí, y bueno, lo que dice este libro se llama Atómicos no porque explote, ¿no? Sino porque lo que plantea James Clear, el autor del libro, es que sean pequeñitos cambios. Claro. Atómicos desde el punto de vista del átomo. Sí. ¿No? Si usted hace un pequeñito cambio y lo mantiene en función de lo que usted quiere ser, claro, ahí se empiezan entonces a crear esos hábitos de lo que usted quiere ser. Porque nosotros tenemos hábitos, todos los días tenemos hábitos, pero están en función de lo que queremos ser. Proyectados a lo que realmente tú sientes o piensas que quieres alcanzar. Sí. Usted quiere rebajar, bueno, usted tiene que caminar todos los días 15 minutos, 1 hora, lo que sea, ¿no? A usted no lo hace nunca, bueno. Sí. Plantearlo de una forma como que no quieras tener árboles de manzana y negligentemente estés plantando peras, ¿no? Sí, y eso lo podemos ver tal vez en estas cosas muy personales, muy pequeñas, ¿no? Sí. Pero en las sociedades cultivamos los hábitos de la sociedad que queremos ser. Sí, eso es un tema muy importante, ¿viste? Sí, ¿no? Y están los dirigentes empresariales, sociales, políticos, religiosos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ellos se supone que hacen? Es repetir, ¿verdad?, la práctica de determinados hábitos para llegar a ser la sociedad que queremos ser. La sociedad que queremos ser. Y bueno, tratar de ser ejemplo de esto. Sí, tal cual. Entonces, eso vale para todos, para el jefe, la jefa de una familia, el coordinador de una organización. Es muy importante tener claro esa identidad y cuáles son esas acciones concretas que te llevan a eso. Sí, tal cual, que a mí me parece también que es muy importante, que es algo con lo que complementas tus talleres, tus cursos, y es el tema del liderazgo. Y que cada quien realmente, creo que el mejor ingrediente que cada persona puede utilizar para elevar sus poderes en la comunicación es ser líder de uno mismo. Así es. Hay varias visiones del liderazgo, ¿no? ¿Cómo lo planteas? Bueno, vamos a decir, yo sigo el planteamiento de un profesor precisamente allá de la escuela Kennedy de Harvard que se llama Ronald Heifetz, muy famoso. Escribió un libro que se llama Liderazgo sin respuestas fáciles. Y eso lo llaman liderazgo adaptativo. ¿No? Y entonces él dice, es muy interesante, él dice que no existen líderes, ¿no?, sino que existen ejercicios de liderazgo. ¿No? Esto está interesante. Porque bueno, está bien, a lo mejor tú naciste con todas las dotes, ¿no? Físicas, emocionales, discursivas, mentales. Todas, ¿no? Sí. Pero si tú estás en una playa o estás en una sabana y no se te presenta ninguna situación... Sí, tal cual. De donde tú tengas que ejercer tu liderazgo, bueno, no eres ningún líder. No eres ningún líder. ¿No? Entonces, lo que llamamos el líder es la persona que en un momento
de cambio, que es lo que venimos hablando Sí. hace rato, de adaptación, logre hacer ese ejercicio, movilizar a la gente y los recursos que tiene alrededor y pasar a una nueva situación, ¿verdad? Que supere la confusión, el caos que en un momento se presente. El no entendimiento. Sí, llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia. Entonces ahí las dotes típicas de un líder no servían para nada. Claro. En el sentido de decir que si él da un discurso en contra de la pandemia, igual no hace nada. No hace nada. ¿No? Más bien creo que sí. puede ser todo lo contrario. Puede ser peor, ¿no? Puede ser peor. El líder es el que logró preguntar en el grupo, bajo su dirección, mira, tenemos una situación difícil. No tenemos respuesta. Por eso se llama el libro Sin Respuesta Fácil. Sí. ¿Cómo hacemos? Ustedes tienen algunas ideas. Yo los voy a orientar. Yo les voy a mantener aquí la dirección. Sí. Yo voy a cuidar de ustedes. ¿No? Pueden hablar conmigo. Podemos discutir los temas graves, difíciles. ¿No? Aquí hay una caja de resonancia que los va a escuchar, que los va a atender. Y aquí yo mantengo el orden, ¿no? Claro. Entonces, esa persona con esa autoridad moviliza a la gente, sí, los pensamientos, los recursos, genera las ideas, sí, junto con el equipo para pasar de un punto A a un punto B. A un punto B donde tú logres pasar esa situación y decir, hubo un aprendizaje. Sí. Porque si no hay aprendizaje, no hubo ningún ejercicio de liderazgo. Sí, claro. Hubo un aprendizaje y ahora estamos en mejores condiciones de avanzar. Tal cual. ¿No? Porque logré aprender algo para superar esta situación. No, y ayudar a la gente a conectarse, a las personas dentro de un equipo, ayudarlas a conectarse entre sí. También yo siento que es un gran reto porque, bueno, hay que entrar como en la individualidad de cada quien con mucha empatía para verdaderamente conectar y ver cómo puedo... Claro. Por ejemplo, ahí en ese libro hay un caso de un pueblo que vivía de un aserradero, pero el aserradero contaminaba el río. Okay. Y entonces, por las normas ambientales, ya no había manera de que el aserradero pudiera seguir allí. Seguir y había que cerrarlo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, lo típico que sucede es, no se preocupen, yo mantendré el aserradero abierto. ¿No? No podía. O decir, esto es culpa del anterior. Claro. Que no nos avisó y por eso ahora nosotros estamos aquí en esta situación. Claro. Eso no sirve para nada. Sí. ¿No? Tenía que buscar una adaptación, ¿no? Por eso lo llaman liderazgo adaptativo. Tenían que adaptarse a una nueva situación. Bueno, ¿qué podemos hacer con estas maquinarias que tenemos aquí? Sí. ¿En qué nos podemos transformar? Que son las situaciones que pasan en muchos países. No, inclusive en lo cotidiano. Yo estoy seguro que tú en lo cotidiano por ahí utilizas las técnicas que tú enseñas. No, sin duda. Y a veces uno... Bueno, es que todos lo hacemos hasta de manera intuitiva. Sí, sí. El tema es que identifiquemos cuáles son las piezas de esos modelos y lo utilicemos metodológicamente para ser más eficientes. Sí, tal cual. ¿No? Hay gente que lo hace de oído. Claro. Como decimos por ahí. Pero había una pregunta que hacían, ¿los líderes nacen o se hacen? Se la hacían a Peter Drucker, el gurú de la gerencia hace 30 años. Esta ha sido la pregunta, sí, del tema del liderazgo. Entonces él respondía, nacen, pero nacen tan pocos que el resto tenemos que hacerlo. Claro. ¿No? Sí, tal cual. Entonces, eso se puede aprender. Bueno, en la pandemia todos tuvimos que hacer algún ejercicio. El padre de familia, el dueño de la empresa, el servidor público que tuvo que resolver situaciones a las que no se había presentado nunca. Sí, claro, además, ¿no? Una situación novedosa, sí, completamente. Así es. Y eso no sucede. Eso no sucede siempre. En todos los ámbitos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, entonces, bueno, los países, miren, no se dio esto. Entonces, quien quiere ser líder, quien quiere hacer un ejercicio de liderazgo,
tiene que hablarle con sinceridad a la gente y decirle, mire, esto no se pudo. Sí. Ahora tenemos este reto por delante y vamos a hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Yo también siento que dentro del mundo del liderazgo hay como unos entresijos, ¿sabes? De los que muy poco se habla. Y es el nivel de responsabilidad, siento yo, el nivel de responsabilidad que asume un líder al momento de pararse frente a un grupo de personas y decirles cosas como esas. Eso implica mucho riesgo. Eso implica un riesgo grandísimo y además como yo no sé si tú quizás lo veas así, como una tensión psicológica, ¿sabes? Definitivamente. Con respecto a lo que significa asumir esas posturas responsables. Sí, bueno, el caso de moda, Uh-huh. Trump, Ajá, sí. ¿no? Vamos a decir, él está haciendo un ejercicio de liderazgo para cambiar cosas que a él no le parecen. Sí. Y que hay mucha gente que lo sigue, Sí. ¿no? Entonces, ahí en ese ejercicio de liderazgo, él crea como cierta conmoción, Sí. ¿no? Cierta inestabilidad, cierto desequilibrio, ¿no? Es como cuando uno agarra una botella de alguna gaseosa Uh-huh. y la bates, Claro. ¿no? Hay una tensión ahí. Si tú lo abres de una vez, eso explota. Eso explota, sí. ¿no? Pero si uno va jugando con la presión y la va soltando, tú tienes a la gente atenta, Claro. ¿no? Tienes a la gente atenta a lo que tú vas a hacer. Sí. Tú te conviertes como en la expectativa, Claro. ¿no? Y de alguna manera tú vas movilizando a la gente en medio de ese ambiente enrarecido, Sí, ¿no? totalmente. De ese ambiente casi explosivo, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, es más o menos lo que ha hecho como negociador y como líder, Sí, ¿no? sí, totalmente. Mañana me tienen que entregar el canal de Panamá. Así ¿no? mismo. Entonces, Porque además yo también siento que tiene un leverage bastante alto. Además está aprovechando eso, Sí. ¿no? Entonces, entonces envían al secretario de Estado, Sí. conversan y no es como él lo dijo al principio, pero crea un estado de contención, Sí, de tal cual. nerviosismo. Sí. Que en realidad a mí lo que me impresiona de eso es que es narrativo. Total. Es propagandístico. Sí, Lo que uno siente es el producto de la propaganda. así es. Sí, ¿no? sí. Y entonces, bueno, algunos dirán que es un manipulador. Bueno, son recursos. Eso es otro, sí. ¿No? Porque muchos preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la persuasión y la manipulación? Ajá, esto es interesante. ¿No? Bueno, la manipulación es cuando yo te llevo a ti a hacer algo, Uh-huh. ¿no? Y después tú reflexionas, te das cuenta que yo te llevé a ti a hacer algo y que si tú te hubieras dado cuenta antes, no lo hubieras hecho. Claro, Ahí tú te sientes manipulado. claro. Pero la persuasión es cuando yo hago lo mismo, pero cuando tú te das cuenta de qué fue lo que yo hice, tú dices, igual lo haría. Gracias. Sí, Me ayudaste. exacto. ¿no? Yo también lo veo muy así, porque a mí me parece también muy interesante eso, ¿no? Como todo el tema de la comunicación y de la persuasión, y yo también lo veo muy así. A partir del momento en el que yo realmente me coloco aquí en este equipo contigo, con muchísima empatía, pensando qué es lo que quieres tú y qué es lo que realmente te conviene y te moviliza, excelente. Ahí hay un ganar-ganar, que a mí me parece que siempre es lo más idóneo de buscar. Siempre hay un punto donde puede haber un ganar-ganar, ¿no? Sí. Que después haya alguien que diga, no, eso es muy poco ganar para mí, ya es otro aspecto. Claro, pero ese es que tiene el paradigma de que, nuevamente del ego, de que yo tengo que ganarle al Exactamente. otro. Yo tengo que quedar primero. Sí. Entonces ahí no funciona. O sea, las herramientas que funcionan son las de la manipulación, Sí, tal cual. ¿no? Entonces, Que realmente, y era lo que te quería comentar, y era eso, ¿no? Como de alguna manera, si yo reconozco que esto que vamos a hacer no es bueno para ti, y yo sé que no es bueno para ti o no te va a hacer bien, te estoy manipulando. exacto, Sí. exactamente, ¿no? Entonces, bueno, el ejercicio de liderazgo Sí. en buena medida
Es muy riesgoso, como habíamos hablado, pero también requiere de todas estas herramientas, ¿no? Sí. De una buena comunicación, de saber persuadir, de saber negociar, Sí. ¿no? De tal manera que tú utilices esas, porque son herramientas, utilices eso para movilizar a tu grupo, para convencer a otros de que de alguna manera cambien su punto de vista, Sí, ¿no? tal cual. Y ahora con todo este tema tecnológico que está tan profundizado, Gustavo, ¿tú cómo ves que el tema de las negociaciones y inclusive de la forma en que se está comunicando a la gente de forma efectiva con todo este tema digital, ¿tú cómo ves que eso que se va a transformar? Porque de hecho se va a transformar. No, sin duda. En las últimas actividades que tuvimos en Harvard el año pasado, Sí, tuvimos unas clases con inteligencia artificial. qué ¿no? interesante. Y pusimos a grupos de los participantes a negociar un aumento Ok, de su salario sí, haciéndolo con inteligencia artificial. ok. ¿no? Siguiendo la asesoría de la inteligencia artificial. No, ¿O era la No. negociación era con una inteligencia con artificial? una inteligencia Era artificial. la contraparte. Era la contraparte. Ok. ¿No? Interesantísimo. Wow. Y una de las conclusiones que uno saca, mira, cómo no, la inteligencia artificial te ayuda mucho porque la velocidad Sí, de contenido, de buscar información, sí, claro. de cruzar información, Sí, es una herramienta fabulosa, ¿no? Tú puedes hacer lo mismo, pero tarda 3 veces más Sí, el tal tiempo, cual. ¿no? La inteligencia artificial te lo da. Pero las bases fundamentales siguen siendo las mismas, sí, ¿no? Entonces, en la medida que uno tiene muy claras esas bases fundamentales de lo que es un proceso de negociación, sí. ¿no? Porque la negociación es eso. ¿Cuáles son estas bases fundamentales de las que hablas? Sí, fíjate, bajo el modelo de negociación de Harvard, eso nace porque el fundador de esto, profesor Roger Fisher, Ujú. empezó a investigar junto con otros profesores de MIT, Tufts University, Harvard, empezaron a estudiar qué hacen los negociadores exitosos, Claro. los diplomáticos, los abogados, los comerciantes, en todas partes del mundo, Sí. ¿no? En Europa, en Asia, en Latinoamérica, en los Estados Unidos. ¿Qué hacen los negociadores exitosos? Y de esa investigación consiguieron esencialmente 2 cosas. Uno, que toda negociación es un proceso, Claro. no es un acto de magia, no es una varita mágica o un secreto que si tú logras apretar el botón, se te dio. Listo. Sí, Estamos lo negociados. conseguí, Sí. gané. Sí. ¿No? No. Es un proceso. Es un proceso. Ahora, lo otro que consiguieron es que dentro de ese proceso siempre hay unos elementos en común, siempre van a estar allí. Entonces, el punto es que uno desarrolle su capacidad de entender, de ver, de manejar cómo se mueven esos elementos Sí, en el proceso. claro. Cada negociación es distinta. La misma negociación puede cambiar según el momento, según la época, etc. Cada negociador es distinto, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil lo que muchos quieren, una receta. Sí, claro. ¿No? Totalmente. Deme el secreto. Sí, ¿no? dame mi receta de negociación efectiva para que... Exacto. Sí, totalmente. Bueno, la receta es esa. Desarrolle su capacidad de ver cómo se mueven esos elementos en un proceso de negociación. Que también tengo que conocerme mucho y conocer del otro lado. Definitivamente, porque Sí. a veces se escriben artículos sobre el negociador difícil, ¿no? Sí. Entonces tú estudias el negociador difícil, hace esto o hace lo otro. Y a veces no nos damos cuenta que el negociador difícil es uno mismo. Sí, así mismo. ¿No? Sí. Uno es el que le pone un pero a todo o se tranca, etc. Sí. Entonces, volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿cómo no? Eso te va a ayudar mucho, te va a dar mucha información. Sí. Te puede ayudar a construir mejores argumentos.
pero la base está en esos 8 elementos que están en todo proceso de negociación. Eso los plantea Roger Fisher y William Ury como los 7 elementos. Sí, ¿no? Como los principales que están allí presentes en todas las negociaciones. Que es los intereses. Sí. Todos negociamos con base a intereses, necesidades. A ese modelo muchos lo llaman el modelo de negociación basado en intereses. Y lo llaman cooperativo también. Okay. ¿no? Hay 2 importantísimos, que es la comunicación y la relación. Claro. Si no hay buena comunicación y buena relación, eso no camina. Sí, tal cual, ¿no? Hay un tema importante con la confianza ahí también. Exacto. Eso tiene que ver con relación. Sí, las emociones, etc. Sí, es importante que haya una confianza. Sí. Después hay como un corazón, como un centro, donde se genera mucho valor, que son los intereses, que es lo que tú necesitas, quieres, no quieres, sí. ¿no? Lo que llaman las opciones o las propuestas que tú llevas a la mesa, claro, ¿no? Deben ser beneficiosas para los intereses de ambos, ¿no? Y lo que llaman la legitimidad, eso tiene que tener un sustento. Claro. No es porque a mí se me ocurrió, porque a mí me da la gana, porque yo quería mucho a mi abuelita, no. No. Y al final, eso se convierte como un modelo de toma de decisiones. Claro. Después que tú has trabajado la comunicación, la relación, los intereses, las opciones, la legitimidad, tú decides, ¿me pongo de acuerdo o no me pongo de acuerdo? Que también puede ser un camino. Exacto. Comprar tiempo. Así es. Y todo eso se da, nosotros le agregamos un 8º elemento, que también es producto de unas investigaciones allá de un profesor muy apreciado, Jim Sibinius. El otro elemento es el contexto. Claro. Todo eso se da en un momento, en un sitio, en un tiempo, en un contexto único e irrepetible, que tienes que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, el buen negociador es el que se toma ese tiempo de observar, ¿no?, todos esos elementos de la manera más precisa posible, y con ellos se te convierte también en una manera de organizar la información a la hora que tú vas a negociar. Sí, totalmente. Porque lo que nos pasa es que a veces no sabemos por dónde empezamos. Sí. A veces le decimos al otro cuando le vas a vender un carro, una casa, te lo compro, te lo vendo. No, señor, empiece por saludar. Sí, claro. y tan importante que es saludar a una persona, inclusive de su nombre, con buena actitud. Sí. A lo mejor usted ya lo conoce y no tiene que hacer mucho protocolo. Bueno, otra cosa. Es otra cosa. Otro escenario. Entonces, tal vez allí funciona mucho el tema emocional. Sí. ¿No? Que también es que también es algo que hay que considerar muchísimo, ¿no? Sí. A veces se escribe bastante y hay tantas cosas que a nivel técnico son maravillosos, pero luego cuando estás ahí en caliente, viviendo todas las emociones de una negociación, allí es donde realmente uno se conoce. Es inevitable, es inevitable. Entonces, a lo mejor con la inteligencia artificial... Sí. Tú dices, la inteligencia artificial no tiene emociones, pero tiene mucha información al respecto. Full. Y te puede dar respuestas. Claro. ¿No? Te puede dar respuestas. Pero lo importante es que tú estés preparado, ¿no?, en ese contexto. Claro. Y hay muchas maneras. De cada uno de esos elementos han surgido libros. Sí, claro. No, estudios. Es que esto es un tema súper extenso y además bellísimo. Sí. Porque no hay nada más satisfactorio, en mi opinión, que lograr que dos pueblos se pongan de acuerdo a las orillas de un conflicto. Así es. Eso es algo muy gratificante. Sí. Y mira, Gustavo, y en tu opinión, ¿cuál es el gran don't, verdad? Algo que nunca debes hacer y que quizás cometiste en algún momento en tu vida, que tú dices, esto no lo puedes hacer cuando vayas a negociar nada, tú no puedes hacer esto. Bueno, uno diría que se dice fácil y es muy difícil. Sí. Uno no puede reaccionar. Claro. ¿No? Entonces, o puesto en negativo, otro es, lo que tú no puedes hacer en una negociación es no escuchar al otro. Claro. ¿No? O sea, poniéndolo en contrario, tienes que prepararte. Sí. ¿No? Una vez
en sus últimos años llevamos al profesor Fisher para uno de nuestros programas. Sí. Y entonces, bueno, él en ese momento pues no estaba dando clases, lo llevábamos para que conversara. Ya era un señor grande. Sí. Claro. Sí, tenía 90 años. Muy 90 grande. Y tanto. Y además era muy alto. Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, firmaba los libros, etc. Entonces, Claro. bueno, organicémonos. ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer? Bueno, díganos, ¿cuál es el secreto de la negociación? Sí. Dígame una recomendación. Entonces, él lo que decía, y lo dicen todos los gurús, ¿no? Él en ese momento nos respondió y le preguntaron, entonces hubo un gran silencio, ¿no? Esos silencios... Misterioso. ¿No? De 3, 4 segundos, ¿no? Que parecen minutos. Se podía cortar la atmósfera con una tijera. Así es, ¿no? Y entonces Roger dijo, listen, escuchen, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la mitad del camino, ¿no? El saber escuchar. Y haces ejercicios, escucha activa y cosas así en los talleres. Sí, hacemos ejercicios. Porque escuchar es difícil. Es difícil. Y hoy en día, después de leer varias cosas, Ajá. yo le he cambiado el nombre al de la escucha activa. Ok. ¿No? Yo lo llamo, me gustaría llamarlo escucha consciente. Sí, eso me gusta. ¿No? Escucha consciente, porque un elemento que últimamente he estudiado y he desarrollado algunos módulos sobre eso, es el tema de la conciencia. Ok. ¿No? Es decir, hay niveles de conciencia. Sí. ¿No? Sí. Y eso va equiparado con los niveles de energía. Sí. ¿No? Eso es muy viejo, pero bueno. Esto es viejísimo. Pero cada día está más de moda. Sí, vale, claro que somos sí. energía. ¿Tú crees en las energías? Totalmente. Yo también. Totalmente. Claro, esto es súper real. Hay un libro que hay que leérselo que se llama El poder versus la fuerza. Ok. De un señor David Hawkins. Ok. ¿No? Y él lo que plantea allí son los diferentes niveles de energía que tenemos los seres humanos. Sí. Desde la vergüenza, ¿no? Que es lo peor, es cuando uno le da hasta vergüenza existir. Sí, tal cual. ¿No? Es el nivel de energía más bajo, es decir, es el nivel de conciencia más bajo. Más bajo. Sí, así es. Hasta la iluminación, que es el nivel de conciencia o de energía más alto. Sí, tal cual. ¿No? Entonces, en estos temas de negociación, es muy importante tener, al menos con uno, claridad del nivel de conciencia. Sí, en el que estás, en el que tú vas a abordar esta situación. Sí, porque si tú estás en la rabia, claro, no. Esa negociación va a salir muy mal. Muy mal, te vas a llevar todo por delante. Muy mal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, el profesor Dan Shapiro, Okay. Él tiene una propuesta para manejar las emociones. Él dice, no las maneje, no se meta, eso es complicado, eso es para psicólogos, psiquiatras, brujos, etcétera, ¿no? Todos los del esoterismo. Él decía, mire, hay algo más sencillo que funciona, que ocúpese de generar emociones positivas en el otro. Sí, totalmente. Ay, ¿cómo es eso? Totalmente. Bueno, mire, muestre aprecio. Por ejemplo. Eso genera emociones positivas en el otro, energías positivas en el otro. Sí, y pasa porque las emociones, en mi opinión, es lo más contagioso que hay. Así es. Busque temas en común, afiliación. Oye, somos de los Leones de Caracas. No, ¡Qué maravilla! No, ahí sí te equivocaste. Ahí sí te equivocaste. ¿No? Entonces, cuando tú consigues algún punto de identidad con el otro, de afiliación, o estudiamos en el mismo colegio, o nos gustan los mismos temas, o tu hijo también le gusta... Compartimos los mismos códigos. Exacto. Somos de la misma ciudad, dos personas que se encuentran, dos caraqueños que se encuentren en Varsovia. Exacto, eso genera emociones positivas. Sí. ¿No? Entonces él dice, muestre aprecio, busque puntos de afiliación. El otro que planteaba es, reconozca la autonomía del otro. Sí. A cada uno
le gusta decidir por uno mismo, no decida por el otro, consulte, pregunte, negocie, Sí, ¿no? El otro elemento que él utiliza es el estatus. Cuando el otro tenga un estatus, reconózcalo. claro, A uno le gusta que le reconozcan su estatus, claro, sí. ¿no? No invente un estatus porque entonces queda como un adulante. Sí, totalmente. Y lo último que él plantea estos 5 puntos, es el rol. ¿Qué rol cuando usted está relacionado con otro desempeña usted? ¿El de sábelo todo? ¿No? ¿O el de alguien que va a congeniar, a buscar soluciones, a buscar un determinado producto en una cosa? Entonces, si usted desarrolla un rol en el que se sienta bien y que tenga sentido con Sí. la otra parte, entonces eso va a generar emociones positivas en el otro. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, es lo que llaman aquella palabra anglosajona, rapport. Ajá, sí, el rapport. Sí, Sí, ¿no? sí. Hay gente que entiende más rápido eso, sí, ¿no? Sí, tal cual, que exista como una conexión. Una conexión. Que exacto. haya una conexión. Entonces, ¿sabes qué? A mí me parece súper importante eso de mantener siempre una buena actitud. Y hay un libro que es como libro de mesa de noche para mí, que es Piensa y hágase rico, ¿sabes? Think and Grow Rich. Y a mí de lo que me queda siempre de ese libro es el énfasis que uno tiene que hacer realmente para mantener siempre buena actitud. Y siempre me gusta colocarlo como el ejemplo del faro. Que el faro ayuda a mucha gente, ayuda a muchos navegantes desde su lugar, desde donde está, emitiendo la luz que emite. Él no va hasta donde está el barco para ayudarlo. Él desde donde está, con la función, que un poco el rol, ¿no? Sí. Con la función que él desempeña y tiene, ayuda a los barcos a posicionarse. Así es. Y es perfecto. Y es perfecto. Sí. Y también algo muy importante es aprender a escuchar. De verdad que yo soy muy enfático allá con la clase con los chicos nuevamente, que estos son unos chamos que quizás, bueno, no están tan aventajados como los que tú recibes allá en Harvard, pero... No, bueno, pero también los jóvenes de hoy Sí. están mucho más aventajados que los, Epa, que los de antes. y es como todo, ¿no? Todo. Yo siento que es una cosa de fortalezas, porque tienen muchísimas fortalezas. Yo creo que la flexibilidad y la rapidez para aprender de ellos es algo extraordinario. Y también siento que tienen algo muy en contra, que a lo mejor nuestras generaciones no lo tuvieron de forma tan pronunciada, y era la cantidad de estímulos y distracciones que tenemos hoy en día, que realmente... ¿Sabes? Hoy en día, para tú emitir un mensaje y tener una comunicación que impacte no solamente a una, sino a varias personas, tienes que estar muy atento. Y hoy en día yo siento que con todas esas distracciones que tenemos, se merma la capacidad de atención de la gente. Entonces, hay que hacer cada vez más maromas para tener la atención de la gente, Gustavo. Bueno, sin duda. Pero esto fue bien interesante, ¿no? Porque esto que algunos llamamos distracciones, Sí, para las nuevas generaciones son estímulos. claro. Y tú te pones a ver y las nuevas generaciones tuvieron más estímulos, o han tenido, o tienen más estímulos que la que tuvimos nosotros, Sí, ¿no? Porque los estímulos nuestros, aparte de nuestra familia, sí, es la televisión. sí. Que hasta hace unos años tenía una gran incidencia social en las opiniones y Así es, y era en la las televisión conductas y eran 3 canales. y eran 3 canales. Ahora, ¿cuántos canales no ves? ¿Cuántas opiniones no ves? Sí, ¿Cuántos estímulos de diferente tipo no tienen todos los días? Entonces, sin duda, se van cayendo paradigmas, sí, ¿no? Y hay que entender esos nuevos códigos. sí, tal cual. Porque son unos códigos nuevos de unos grupos humanos nuevos que vienen. Sí. Tal cual, sin lugar a dudas. Y otra cosa que yo siento que también es muy importante, y es que de la forma en que estos nuevos grupos, que lo he sentido bastante y he tratado de aprender conscientemente, ¿sabes? Con intención, de ver de cómo se comunican entre ellos y de las cosas que hablan y se hablan entre ellos, porque tú hablas de las cosas que consideras que son importantes Sí. y de las cosas que hablan, y de verdad que me quedo impresionado, de verdad que sí. Sí, no, y es una fuente
interesantísima de información y de contraste, Sí. ¿no? Por ejemplo, para los que nos gusta la política, bueno, en la juventud está el futuro. Entonces, cuando tú hablas de estos temas, tú ves que el tema nacional Sí, está como difuminado. difuminado, Completamente. no hay, opinan más Sí, de temas de política internacional sí, sí. que de los propios, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces, bueno, estos son factores que hay que entender, ¿no? No, y de un proceso social que yo me mantengo, se sigue dando. Sí. Se sigue gestando, se sigue construyendo, sigue transitando. Sí, No nos habrá tocado quizás la etapa más frondosa de la montaña, ¿verdad? Pero yo siento que esos son todos unos ciclos que nadie puede alterar, sino las sociedades mismas van transformándose. van transformándose y van cayendo las viejas verdades y van apareciendo Así es. nuevas realidades, ¿no? Y este año me imagino que ya estás activísimo con los cursos, me imagino ya tienes varios en puerta. Sí, bueno, ahora tenemos algo en Ecuador, Ok. en México, en Colombia, y allá en Harvard tenemos 3 programas este año de negociación y persuasión con 5 profesores de allá de Harvard. Ok. Interesantísimos, hay nuevos temas y entonces hay actividad que hacer. Sí, gente que ayudar. Así es. Que yo siento Sí. que eso es lo que lo permite a uno también levantarse todos los días contento, ¿verdad? Así es, ¿no? Y cuando tú logras... Sobre todo tú que tienes como este don de servicio. Sí. Y creo que todas las cosas que has hecho durante durante toda tu vida, ¿verdad? Que has dado y has servido y has ayudado bastante. Y fíjate que es lo que realmente me parece que te motiva. Sí, definitivamente es eso, ¿no? Es el gran estímulo. Poder transmitir conocimiento en función de que sea útil para los demás. Sí, así es. Bueno, cuando Sí. regreses a dar los cursos en Harvard este año, me tienes que venir a visitar otra vez. ¿Cómo no? Claro que sí. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a ti. Placer.